8:33 de la mañana, 7:33 en Canarias. Continúan en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y esta es nuestra tertulia. Luis Herrero, buenos días. Buenos días, Rosana. Tomás Cuesta, buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena. Muchas gracias. Estás contento, ¿no? Enhorabuena, ¿por qué? Hombre, por el resultado de su equipo. Le vas a dar la Ya enhorabuena por ganar al Getafe. Hombre. Pero vamos a ver, aquí, Ana. ¿en qué ha quedado el control de calidad de las enhorabuenas? O sea, por ganar a un Getafe con 10, ¿le das la enhorabuena? Bueno, y al Madrid también, a ti si quieres también te doy la enhorabuena. No, tampoco yo te la demando, pero, o sea, si tú bajas el listón tanto, a partir de ahora tendrás que darle la enhorabuena cada vez que encuentres con alguien por el pasillo. ¿Cómo rabian los madridistas? Hasta llegar a ese punto, el Atlético Hola, de Madrid Maite, ha tenido que enhorabuena. vencer. Hola, José Alejandro, enhorabuena. Hola, enhorabuena por algo, o sea, es la enhorabuena más cutre que te he oído decir desde que te conozco. Se te ve enfadado, Caballeros del dolido, honor. herido. Bueno, todavía A ganar en buena todavía lid. queda Caballeros del honor. mucha liga, Luis, no te preocupes, hay oportunidad. José Alejandro Vara, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los valores, Luis. Pero- Los valores. Pero los valores, ¿qué Los tendrán que valores. ver los valores con lo que acabo de decir? Pero, Yo luego estoy de se acuerdo me- contigo. y Al luego se Atleti ni metía- agua, pero... enhorabuena por ganarle pero al a Getafe, a Tomás que sí, está en a descenso Tomás sí. con 10 jugadores. Dice, enhorabuena. No qué fue gran una proeza. jornada heroica tampoco en un partido. Desde luego. Bueno, Pues se metía como ahí niño. ahí está. Y hoy nos va a acercar a la prensa Maite Loureiro. Maite, buenos días. Buenos días, Rosana. Bien, antes de abordar lo que hoy ocupa las portadas de los diarios, dejadme que dediquemos un espacio a un asunto del fin de semana, lo que ha sucedido con la Corral a la Utopía en Andalucía y lo que va a seguir sucediendo a lo largo de esta semana, porque hoy también, desde luego, será noticia. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP en Andalucía. Don Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, comentaba yo que había sido una cuestión del fin de semana y que seguirá siendo de toda la semana, porque hoy mismo también tendremos noticia y además comentaba yo desde bien temprana hora, desde las 7 en punto de la mañana, que incluso la patata caliente podríamos decir que hoy se encuentra en el tejado del Partido Popular, porque es el Ayuntamiento de Sevilla el que tiene que analizar ahora mismo en qué situación se encuentran esas familias que están realojadas y dar el visto bueno o no a esa situación de exclusión social que se dice tienen. Ujú. Bueno, vamos a ver. Lo primero, que estamos aquí ante una situación un tanto, en fin, un tanto grave, ¿no? Porque aquí hemos estado en una crisis de salón entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, donde en 24 horas se ha firmado un decreto que le quita competencia y se firma después otro decreto que él se las vuelve a dar. El Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, tiene que analizar, digamos, esa situación de esos expedientes, que lógicamente pues lo hará dentro de su ámbito competencial, y desde luego lo que tiene que aclararse es este gobierno bipartito entre socialistas y neocomunistas, aclararse en qué situación está y si realmente tenemos estabilidad en el gobierno de la Junta de Andalucía o seguimos en esa permanente inestabilidad en la que nos han instalado el gobierno de la señora Díaz, ¿no? Unión Progreso y Democracia ha pedido en el Parlamento de Andalucía que se abra una comisión de investigación sobre lo sucedido en esa denominada o bautizada como Corral a la Utopía. ¿Usted cree que podríamos estar ante un delito de prevaricación? Lo digo porque entiendo que hay otras familias que siguen los cauces legales, que a lo mejor también están en una situación crítica y que, sin embargo, bueno, no ocupan pisos de forma ilegal, no se manifiestan a lo mejor frente a las dependencias de la Junta. ¿Usted cree que podríamos estar ante una situación de prevaricación? Según la propia información que a priori dio la Junta de Andalucía, sí podríamos estar. Fue la propia señora Díaz la que acusó, y la Junta de Andalucía la que acusó de irregularidades a la consejera de Fomento y Vivienda. Por tanto, si se han cometido irregularidades y ilegalidades a sabiendas, estaríamos en un posible caso de prevaricación. Eso es lo que nosotros vamos a solicitar y, de luego, a partir de la semana que viene, que hay debate parlamentario y actividad parlamentaria, vamos a pedir toda la información de todos los expedientes sobre esta situación para que los ciudadanos andaluces y el conjunto de la sociedad española sepamos exactamente qué es lo que ha pasado, si ha habido prevaricación por parte de la consejera o si no lo ha habido. Desde luego, si la señora Díaz sabía que había un caso de prevaricación, lo que tenía que haber hecho inmediatamente tendría que haber cesado a la consejera y no haberle quitado las competencias y habérsela depuesto en 24 horas como ha hecho, que me parece que ha hecho al final el ridículo, ¿no? ¿Por qué cree usted que reacciona de esa manera, devolviendo las competencias a la consejera, la señora Díaz, en ese plazo de 24 horas, cuando salió con esa rotundidad, ¿no? Quitándole las competencias a la consejera de Izquierda Unida?
porque la señora Díaz expresa de Izquierda Unida. O sea, aquí hay un objetivo fundamental que fue el gobierno, ¿no? El poder por el poder, y por tanto la señora Díaz expresa de Izquierda Unida. Sin Izquierda Unida no puede gobernar y por tanto hará lo que tenga que hacer para mantener ese gobierno. Y hay que recordar dos cosas. Primero, que quien le regala esa consejería y la vicepresidenta de la Junta de Andalucía a Izquierda Unida es la señora Díaz, que fue la secretaria de organización del Partido Socialista que negoció con Izquierda Unida. Segundo, que esto no es un hecho casual ni aislado. Hay 120 municipios en toda Andalucía que gobierna sobre Izquierda Unida, incluido la Diputación de Huelva. Y en tercer lugar, que quien le da alas, fuerza y le da apoyo institucional a Izquierda Unida en toda Andalucía es el Partido Socialista de Andalucía, cuya secretaria general es la señora Díaz. Por tanto, a mí muchas veces la señora Díaz mantiene una posición de cierta teatralidad, de distanciamiento, siempre que hay cercanías electorales, para ella marcar distancia con Izquierda Unida porque no le interesa electoralmente, pero después en la realidad las políticas que se hacen en Andalucía son las mismas de siempre, las políticas de izquierda dura, sectaria, que hemos tenido a lo largo de estos 32 años. ¿Hasta cuándo puede aguantar la señora Díaz en esta situación? Se habla ya de un adelanto electoral que incluso muchos piensan que podría ser inminente. ¿Qué fechas barajan ustedes? Pues nosotros estamos pensando que no creemos que pueda aguantar más allá del otoño. Hay dos fechas probables, previsibles. Una puede ser perfectamente octubre-noviembre, que estaríamos en la antesala de una posible ruptura ante los presupuestos de la comunidad autónoma. Y la segunda opción, si se prorrogaran, sería en torno al Día de Andalucía, 28 de febrero, que es una fecha también simbólica que suelen utilizar tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista. Por tanto, lo que sí creo que estaríamos entre los 7 o 8 meses más de legislatura y poco más. Pero lo triste de todo esto no solamente la inestabilidad política que se deriva también en inestabilidad económica, porque Andalucía, a diferencia del resto de España, que creó 16.000 empleos, aquí se han destruido 10.000 empleos en el mismo mes. Sino lo triste es que no hay programa de gobierno, que no hay objetivos de gobierno, que no han cumplido ni de las 30 proyectos de ley que en teoría al principio de la legislatura se iba a traer e iban a impulsar el gobierno andaluz, solo se ha cumplido uno. Y por tanto estamos en una legislatura perdida, de un absoluto desgobierno, y donde la señora Díaz está más pendiente siempre de esa foto amable, de ese discurso amable para caer bien al conjunto de los ciudadanos, pero de ejecutar políticas reformistas que saquen a Andalucía de la crisis económica y social que estamos atravesando, ¿no? Volviendo a ese adelanto electoral que nos comentaba anteriormente, usted, como presidente del PP y como candidato, ¿se siente preparado para, por ejemplo, acudir a unas elecciones el próximo otoño? Lo digo por esas encuestas recientes, las últimas encuestas que se han producido y que desde luego no dejan bien parado al Partido Popular. ¿Cree usted que tiene margen para recuperar ese porcentaje de voto perdido? Sí tenemos margen. Esas encuestas se producen, hay dos circunstancias que hay que tener en cuenta. Una, que hay una bolsa de abstención de casi entre un 45 y un 47%, lo cual son poco indicativas esas encuestas porque son demasiados los ciudadanos que no saben o no quieren contestar a qué opción política van a votar. Y la segunda, que esas encuestas se hacen antes del Congreso, el 14º Congreso del Partido Popular de Andalucía y por tanto de la renovación de la cúpula del PP y del nuevo liderazgo, ¿no? Y por tanto yo creo que estamos en condiciones para disputarle una victoria política al Partido Socialista. El Partido Socialista no puede crecer por la izquierda porque tiene un socio de gobierno todavía más radical que la señora Díaz. Y después por el centro derecha está el Partido Popular, con lo cual la situación política que tiene el Partido Socialista en Andalucía tampoco es positiva, ¿no? Usted ha denunciado antes una situación, podríamos decir, de parálisis institucional en Andalucía. Creo que usted mismo denunciaba incluso que no se ha llegado a ejecutar parte del presupuesto, un porcentaje importante en políticas de empleo que hay ahora mismo en Andalucía, que ya roza el 36% de desempleo, en un momento en el que se empieza a hablar de recuperación e incluso de creación, aunque sea escasa, de empleo en algunas comunidades autónomas. ¿Corre el riesgo Andalucía de quedarse descolgada? Sí, desgraciadamente en Andalucía corremos un riesgo cierto de quedarnos descolgada de la recuperación económica que ya se está produciendo en el resto de España. Y se está quedando precisamente descolgada por dos razones. Primero, porque estamos sumidos en estos 2 años en un desgobierno, y en segundo lugar, porque aquí no se ha hecho ni una sola reforma de las importantes que se tenía que haber hecho
a lo largo y que se han hecho en otras comunidades autónomas o en el gobierno de España. Este es un gobierno sin pulso, sin ambición, sin ningún interés en hacer reformas económicas, fiscales o de empleo, y después que está absolutamente instalado en la inoperatividad. Lo más grave que teniendo una tasa de desempleo del 36% y del 66% a nivel de desempleo juvenil, desgraciadamente hay partidas presupuestarias en políticas activas de empleo que no se ejecutan. Y eso, pues lógicamente, nos llama poderosamente la atención, ¿no? De la falta de interés, de ambición y de rigor por parte de este gobierno, que está más instalado en la política a corto plazo y de ver cuándo convocan elecciones para intentar sacar el mayor rédito posible, que de realmente solventar los graves problemas que tiene Andalucía. Yo por eso le he hecho una propuesta a la señora Díaz, una propuesta de que ella sí está dispuesta a aceptar una agenda reformista de verdad, ¿no? En materia de empleo, en materia de educación tan importante en nuestra tierra, en materia fiscal, en materia de regeneración política y ética. Yo estoy dispuesto a apoyar a la señora Díaz hasta el final de la legislatura, siempre y cuando se hagan las reformas de calado que tanto necesita Andalucía y que no se pueden posponer más. ¿Ha tenido usted ocasión de despachar con ella, de reunirse con ella? Lo digo porque en Bruselas creo que recientemente le dieron con la puerta en las narices. Bueno, en Bruselas fue probablemente uno de los casos palmarios, ¿no?, del sectarismo con el que se utilizan las instituciones públicas. Una delegación del Partido Popular de Andalucía, que hay que recordar que es el principal partido de nuestra tierra, de Andalucía, fue a Bruselas en un viaje institucional a reunirse con el comisario de Empleo, el comisario de Agricultura, el presidente de la Comisión Europea, y la delegación que tiene la Junta de Andalucía en Bruselas, que está para amparar técnicamente, para ayudar a la delegación, ni siquiera nos recibió. Esa es la manera del sectarismo con el que utilizan las instituciones públicas. Y desgraciadamente en Andalucía lo que está pasando pasa por no dejar que gobierne quien ha ganado las elecciones, que fue el Partido Popular. No dejar que gobierne el Partido Popular, pues instala en Andalucía en ese bipartito que tanto daño ha hecho en otros acuerdos que se han hecho en Andalucía, como ha sido la ciudad de Córdoba, la ciudad de Sevilla o incluso la ciudad de Jaén, que ha sido un desastre de gestión. ¿Y se ha reunido usted con Susana Díaz? ¿Ha hablado con ella? Le digo para presentarle esas propuestas que acaba de contar. Sí, la señora Díaz conoce estas propuestas porque las tiene por escrito, porque a la semana de ser elegido presidente del Partido Popular le solicité una reunión con ella, nos vimos en el Palacio de San Telmo y yo le trasladé esta propuesta, se la dejé lógicamente encima de la mesa, pero desgraciadamente yo solamente he recibido a estas propuestas, que son sensatas, coherentes y creo oportunas en este momento, solamente he recibido o descalificaciones por parte del entorno de la señora Díaz o la propia callada por parte de la señora Díaz. La señora Díaz está en un pedestal en el que solo habla cuando tiene una foto amable o un discurso institucional. Jamás rompe el guión. Y cuando rompe el guión se equivoca, como ha pasado con esto de Izquierda Unida, que no lo ha medido bien, ¿no? Y ese es el problema, que tenemos una líder de laboratorio que no está en los asuntos reales de Andalucía. Don Juan Manuel, ya para finalizar, le tengo que preguntar por una cuestión de actualidad que además es hoy portada de un diario de tirada nacional, de La Razón, es la cuestión de la mezquita de Córdoba y esa ofensiva islamista ya incluso a nivel internacional con la cadena Al Jazeera y la BBC detrás para promover que sea retirada a la Iglesia. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta cuestión, sobre la que, por otro lado, Libertad Digital viene informando y denunciando ya desde hace bastantes meses? Pues la verdad que no es comprensible porque nunca ha habido ningún tipo de problema con la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba, nunca, a lo largo de decenas de años, y no entiendo esta polémica, que es una polémica lógicamente intencionada e inspirada por distintos sectores. Me sorprende muchísimo una vez más que el Partido Socialista se preste a este tipo de juegos que creo que no son positivos. Y por tanto yo creo que si no ha habido problema a lo largo de tantos años, ¿por qué vamos a crear un problema nuevo? Las cosas dejémoslas estar como estar, que creo que funciona afortunadamente bien. Bueno, pues veremos a ver cómo finaliza esta historia. Muchísimas gracias, don Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del Partido Popular en Andalucía. Gracias, buenos días. Un placer estar con vosotros. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente del PP de Andalucía sobre uno de los temas que ha centrado este fin de semana y es la situación de inestabilidad de ese gobierno en Andalucía, ¿no? y ese cambio en 24 horas de actitud de Susana Díaz. Yo no sé cómo lo habéis visto vosotros y qué os parece lo que ha comentado el presidente del PP. La verdad es que se entiende mal ese giro. Yo me fui de fin de semana, digámoslo así, con el convencimiento de que Susana Díaz tenía muy difícil la marcha atrás y que Izquierda Unida también, o sea que yo no sabía muy bien cómo se podía desbloquear esa situación.
No, yo no, después de las posiciones que habían mantenido uno y otro, a mí no me cabía en la cabeza que en 24 horas se podía hacer un decreto anulando el decreto anterior sin más, ¿no? Y sin embargo lo ha hecho. O sea que lo que demuestra que en la política cualquier cosa que puedas imaginar es fácilmente superable por la vía de los hechos. Demuestra hasta qué punto Susana Díaz necesita ganar tiempo para tener estabilidad política ahora mismo, ¿no? La duda es qué hubiera hecho si hubiera tenido posibilidad de tener de libertad para disolver o para maniobrar políticamente. Pues sabemos que no podía convocar porque tenemos las europeas, por lo tanto tenía 4 o 5 meses en los que necesariamente tenía que estar en ese periodo de estabilidad. Izquierda Unida lo sabía, yo creo que probablemente por eso hizo un órdago un poco más fuerte y yo creo que ha preferido tragar, pasar un mal rato, quedar mal desde mi punto de vista. Yo creo que esto le va a pasar una cierta factura, en mi opinión, pero deja una muesca, es una especie de cicatriz y no creo que lo olvide. O sea, yo creo que esto tendrá consecuencias cuando ella recupere la iniciativa, la capacidad de tomar decisiones con libertad, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. Tendremos adelanto electoral para otoño, como decía Moreno Bonilla. Me ha sorprendido un poco el cambio de actitud, yo no sé si lo habéis visto así, del presidente del PP de Andalucía diciendo que se siente preparado, ¿no?, para afrontar ese reto electoral y superar ese porcentaje perdido cuando, bueno, ya habíamos escuchado en anteriores declaraciones que la fecha que se establecía para ganar elecciones en Andalucía era en la siguiente convocatoria electoral. Y Moreno Bonilla, bueno, también choca porque el primero que se ofreció a echarle una mano a la señora Díez para superar este desencuentro con Izquierda Unida fue Moreno Bonilla. Es decir, la debilidad de la señora Díez, bueno, no sé si corresponde a que no ha sabido aguantar el pulso con Izquierda Unida o a que no le ha tendido a él la mano, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ha sido una especie de lance de recibo, ha ido a probar fuerzas. Ahora que va a empezar la temporada taurina en la maestranza, bueno, pues ha sido un ir al encuentro, a ver por dónde está. Luego la política andaluza tiene tantos vaivenes que uno más, yo creo que ni se nota, se ha olvidado mañana, empieza la feria dentro de nada, es que no va a estar... Además, pero ten en cuenta que de alguna manera, aunque no queramos, estamos midiendo la capacidad política, el cuajo de Susana Díaz como lideresa nacional, ¿no? Ese es ella el problema. Tuvo una salida muy fervorosa y entonces, bueno, pues... Yo creo que en Andalucía, en efecto, en Andalucía no tiene mayor trascendencia, el asunto es uno más de tantas aparentes dislates que se producen en la política andaluza. Y para juzgar a Susana Díaz como política nacional, pues se demuestra que todavía no es hora. Habrá que juzgarla cuando tenga todo el poder en Andalucía, a ver qué hace. Ella lo ha intentado, pero... Yo creo que el pulso del viernes de Dolores, que al principio parecía que la presidenta de la Junta iba con todo y había pegado un puñetazo en la mesa y le había retirado las atribuciones a Izquierda Unida, y que 24 horas después, como ya comentamos en el programa de Luis Herrero, se iba finalmente a plegar. Al final el acuerdo ha perdido Susana Díaz, ha perdido una apuesta en la que todo el mundo pensaba hasta esa incidencia que era todopoderosa, tanto en Andalucía, con posibilidad incluso de adelantar elecciones y conseguir una mayoría absoluta sin necesidad del apoyo de Izquierda Unida, y ya en Madrid no os cuento, porque claro, la recibe el rey 2 veces, sus interlocutores son desde Botín hasta altos políticos de la representatividad de todos los partidos, y ha quedado mellada. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que el pulso que muy hábilmente, como dice Tomás, y en una fecha muy oportuna por parte de Izquierda Unida, antes de empezar a hablar de si adelanto o no, le ha tocado donde realmente duele, que es que estamos hablando del clientelismo, del tema de la vivienda, de los ocupas, de que lo tiene la Consejería de Izquierda Unida, y donde llega fundamentalmente a
quién dispone de la manija del reparto. Y el reparto hasta ahora era clarísimo que era la Junta de Andalucía a lo largo de 20 años o 20 y tantos años, porque es un régimen clientelar, ya lo sabemos. Y ahí ha quedado tocada. A mí me da la sensación de que esta historia le perjudica a Susana Díez a corto y a largo plazo, seguramente más de lo que imaginamos. Adelantar elecciones puede ser, como ha dicho Moreno Bonilla, puede ser en octubre, puede ser en febrero, con el día Andalucía, pero que ahora mismo la garantía de alcanzar una mayoría absoluta por parte del PSOE ha salido mellada, ha tenido un tropezón que va mucho más allá, porque es que el objetivo, yo creo que se ha trasladado al foco, y además eso Izquierda Unida lo sabe muy bien, ha pasado al foco de Izquierda Unida ahora mismo, la iniciativa en quién reparte y las dádivas y toda esta historia, ahora ya se la comparten, y de hecho, al final ha tenido que retroceder Susana, la presidenta Susana Díez, ha tenido que retroceder ante el embate del pulso de... Los dos. Díaz. Es Díaz. Díaz. De Susana Díaz. Sí, hay mucha confusión. Ha tenido que ceder, y ha tenido que ceder en un asunto que todos daban por hecho que ganaba cuando pegó el puñetazo en la mesa. Por lo tanto, cuidado. Hombre, ¿qué es lo que nos decían? Yo, cuando hablabas el día de la crisis, antes de que tuviera que plegar velas, lo que decían en Ferraz es, esta historia se gana en 24 horas, acaba en 24 horas, y está claro que, como que el paseo militar. Pues no ha sido así. Pero es que no ha sido así. Yo creo que el cálculo erróneo es pensar que Izquierda Unida tenía que plegarse a cualquier ucase de la señora Díaz. Yo creo que no, Izquierda Unida no tiene capacidad para jugar esa mano. Es decir, si le echan el pulso, o lo aguanta o cae. O sea, si pierde el certificado de la radicalidad, está liquidada. Es más, las declaraciones de Cayolana, que eran muy violentas, nosotros, cuando dicen, no, nosotros queremos que la gente tenga un techo, hay otros que parece ser que esto lo arreglan poniendo a las familias en la calle. Sí, pero no te olvides, Tomás, y ahí está la hemeroteca y la fonoteca, las dos cosas. Las declaraciones impecables desde el punto de vista argumental de Susana Díaz, cuando dijo, yo no puedo permitir que gente que se salte la ley perjudique a gente que está respetando la ley para tener un techo. Sí, pero es que ahora vamos a ver... Por eso decía yo lo que va a dictaminar el Ayuntamiento de Sevilla, que recordemos, gobierna Zoido, que es del Partido Popular. Si ahora los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla dicen que esas 8 o 17 familias, porque se está hablando también de si son 8, las 17, bueno, no están en riesgo de exclusión social, ¿qué sucede? Es que ya sabemos, porque es que es un dato conocido, que de las 8 familias me parece que había dudas si eran 2 o 3 las familias que estaban en riesgo de exclusión social, claro. El resto no. Ese es un dato si eso que lo ya ratifica, conocemos. Si eso lo ratifica Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy? ¿Ir familia por familia? Pues la señora Díaz ya que tiene que cumplir la ley y que la culpa de la interpretación de la ley la tiene el Partido Popular. Y... Sí, pero ese discurso ya no cuela. Bueno, el foco lo llevan intentando poner en el PP ya desde hace 4 días. Sí, es verdad que lo han intentado, pero si no conociéramos los antecedentes y no hubieran quedado esas declaraciones que se han producido y estuvieran tan recientes en el tiempo, a lo mejor podían provocar algún tipo de duda. Yo la verdad intuyo, no tengo información, pero intuyo que la negociación entre el PSOE e Izquierda Unida ha ido más allá, es decir, que además se va a centrar en nombres, en la titular de las competencias de viviendas concretamente, que podría caer hay un principio en cuanto se tense otra vez la cuerda. En el manual del poder, con independencia de quién ocupe el poder, hay un principio que debe ser el primer mandamiento o el segundo, y no bajo más. Si no es el primero, es el segundo. Y el poder nunca puede perder un pulso. Eso es así, es un principio. Sí, eso es cierto. Es un principio. Pues que no sabemos si el pulso ha concluido. O quién tiene el poder. Porque lo mismo el poder lo tiene. Sí, el poder no, pero el poder, fíjate, el poder lo tiene quien lo titulariza. Quiero decir, porque si no, efectivamente, no lo tienes y entonces ya lo tienes que abandonar. Si tú quieres de verdad decir, aquí mando yo porque respondo a lo que dice la ley, o sea, yo soy la presidenta de la Junta, por tanto yo mando, etcétera, a mí no me plantea nadie un pulso, porque si me plantea un pulso lo tiene que perder necesariamente.
Y si no lo pierde, entonces es que ya estoy muerta. Es que la imagen que ha salido de esta historia, tienes toda la razón, es que Susana Díaz está absolutamente ahora mismo en manos de Izquierda Unida, no nos engañemos, ha quedado rehén en una historia, es que salió muy bravucona, como no puede ser de otra forma, y muy convencida, y puñetazo en la mesa, y todo el mundo se pensaba, bueno, Izquierda Unida van a plegar velas, las primeras incluso declaraciones de este Cayo Lara eran en la línea, luego ya se puso más farruco, pero oye, que de los 3 consejeros que tiene Izquierda Unida, ya sabemos que la radical es la de la antisistema, la de vivienda, y que los otros 2 son un poquito más, por lo tanto esta historia quedará zanjada y punto pelota. No ha sido así, es que no ha sido así, es que cuando la presidenta de la Junta, después de salir como salió, 24 horas después tiene que dar marcha atrás, eso pasa factura. Es que queda dañada la imagen de la presidenta de la Junta, que hasta ahora era impoluta y había salido, como decía ayer, no sé quién dice qué, creíamos que era Napoleón y ahora está en manos de que parece Montesellín. Bueno, pues algo de eso es. Al final ha quedado dañada. Son las expectativas de quienes han apostado, porque esta señora era una líder nacional. Que, hombre, es evidente que en el estado de penuria en el que está el PSOE, tú te equivocas. Tú que eres colchonero, enseguida te creces y te vienes arriba. Nadie, vamos, no sé si nadie, pero como sé que vas con segundas... No. Sí, vas con segundas porque siempre vas con segundas. Una cosa es que una persona haga un discurso nacional y otra cosa es que una persona sea una lideresa nacional, que son cosas distintas. Es decir... muchas personas en las cuales me encuentro saludó la llegada de Susana Díaz diciendo por fin hay una persona que hace un discurso de líder nacional, lo cual no quiere decir que tenga cuajo, carácter, temperamento, actitud, fortaleza de líder nacional, son cosas distintas, sencillamente. He aquí una persona que piensa, o por lo menos que dice que piensa en términos de liderazgo nacional, y otra cosa es que sirva para ejercer el liderazgo nacional. Cosas distintas, como sabes muy bien, Tomás, no me toques las narices que nos conocemos. Y menos ya en la recta final de la Liga, tócame las dos. Bueno, vamos a recomendarle Colacel a Susana Díaz, si te parece, Maite. Pues sí, le va a venir estupendamente porque retrasa el envejecimiento, sin pinchazo, sin cirugía, contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas, incluso las más superficiales. Colacel es un antioxidante muy potente, es de Laboratorios Mundo Natural y se puede encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Luego nos iremos a otra radical. La entrevista hoy en El Mundo con Carmen Forcadell de la Asamblea Nacional de Cataluña. Luego la abordamos, son las 9 en punto de la mañana, hacemos una pausa y regresamos enseguida. Bueno, y una jornada muy parecida a la de ayer, una jornada soleada con temperaturas altas, cielos soleados prácticamente en todo el país, alguna que otra lluvia en Galicia y en Castilla y León, se producirán sobre todo por la tarde. Suben las temperaturas, incluso un poquito más, en Madrid estamos a 12 grados, hoy se espera una máxima de 26, así que hoy va a hacer mucho calor en Madrid. La máxima, eso sí, en Badajoz, en Orense y en Toledo, 28 grados, no llegan a los 30, pero también en Toledo 28 grados ya es calorcito, y en Badajoz también. Y la mínima en Vitoria con 4 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, ¿qué les podemos contar a los oyentes de Profim? Bueno, Profim es ese compañero de viaje ideal para todos aquellos que quieran rentabilizar al máximo sus ahorros y ponerlos a salvo en fondos de inversión. Profim es la primera empresa española que ofrece este servicio de asesoramiento financiero, que son totalmente independientes y especializados en el diseño de carteras de fondos de inversión a la medida de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25, repetimos 91 521 11 25. Pues con Profim nos vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa.
Bueno, el IBEX 35 se deja en este momento un abultado 0,6%, cotiza en 10.142 puntos en el mercado de renta fija. La prima de riesgo española sigue en ese entorno que manejábamos la semana pasada, 166 puntos básicos, con un bono español a 10 años en el 3,16%. Dicen los analistas que los malos resultados de esta primera hora se deben, por un lado, a que estamos en días un poco más festivos con menos volumen de negociación con motivo de la Semana Santa, algunos estrategas que hablan de mercados rotos y de mucho miedo porque las tensiones en Ucrania puedan seguir incrementándose. Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, Luis. Hasta aquí la bolsa con Profim. ¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, ¿y esta música, Tania, a qué se debe? Bueno, porque vamos a presentar hoy en Madrid la 9ª edición de la Noche de los Libros, que se celebra en la capital el 23 de abril con motivo del Día Internacional del Libro y bajo el lema ¿Me regalas un libro? Te regalo un libro. Se trata de una gran fiesta cultural en la que participan escritores y lectores, librerías, bibliotecas y los principales espacios culturales de Madrid, que abren desde las 9 de la mañana del día 23 hasta las 2 de la madrugada del día 24 con un amplio programa de actividades. Y para que nos hagamos una idea del interés que despierta este evento, el año pasado más de 100.000 personas participaron en cerca de 500 actividades. Hablamos de tertulias, charlas, debates, exposiciones, cine, teatro, cuentacuentos y también encuentro con autores. Bueno, pues está muy bien, no está mal, para que luego digan que no se lee, ¿no? No, está funcionando muy bien. ¿Sí? Y este año la estrella, una de las estrellas va a ser Salman Rushdie, que hay una entrevista en la que estará Gabriel Albiac, por cierto. ¿Ah, sí? En la prosa del Sol. Sí. Y hay porque he visto el programa, viene la hija de Patrick Modiano, que para mí es el novelista francés más importante. Y su hija hace una especie de espectáculo en el que recita poemas de música y poemas que a mí tengo mucha curiosidad por ver, pero el programa es muy interesante, sí. Bueno, pues estaremos pendientes y que lo disfruten quienes puedan. Hasta aquí la noticia de interés general de la 11. Bueno, Maite, comentábamos antes la entrevista a Carmen Forcadell en las páginas del diario El Mundo. ¿Hay alguna declaración que hoy se llevan a portada del presidente Mariano Rajoy en ABC? De la entrevista, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, la primera pregunta ya es de por sí significativa. Lo cierto es que se pueden extraer muchísimas cosas y frases de todo el cuestionario. La primera pregunta, ¿qué es para usted la Constitución? Dice, una ley, y luego explica, debe estar al servicio de lo que quiere la mayoría de los españoles. Y le pregunta el periodista, ¿no lo está? Dice, la mayoría de los españoles sí, pero nosotros somos catalanes y nuestra Constitución es el Estatut. Le preguntan si no tienen derecho los 47 millones de españoles a decidir sobre la independencia de Cataluña. Dice, el pueblo de Cataluña es soberano. El Parlamento aprobó una declaración de soberanía. La del Congreso fue una votación legítima para el conjunto de España, pero nuestra legitimidad la marca nuestro Parlamento. Y además insiste, la Asamblea Nacional Catalana presionamos al gobierno y a los partidos porque entendemos que son los que tienen la legitimidad democrática para hacerlo posible. Es algo que repite esta idea en varias ocasiones. Tenemos que hacer presión a todos los cargos, también a los alcaldes y concejales, igual que se presiona al Parlamento. Y le preguntan en un momento dado qué pasaría si más agotase la legislatura, aunque no haya consulta. Dice, si no puede hacer, lo que no se podrá es aguantar el gobierno hasta 2016. En la Asamblea no estamos por aguantar hasta 2016, es decir, que constantemente dice que la Asamblea Nacional Catalana no es la que decide, pero sí se trasluce en toda la entrevista que es la que al final presiona al gobierno y la que marca un poco la pauta a seguir. Dice que en la última pregunta también hablan de acciones de desobediencia, en qué se traducen.
acciones como la que se hicieron de no pagar los peajes o la de liquidar los impuestos a la agencia tributaria catalana. En esta línea habrá un momento en que la gente tendrá que hacer actos de desobediencia en este sentido, llama a ello, y defiende el control de los aeropuertos, el control de los puertos, de las fronteras. Se pregunta qué tipo de Estado independiente seríamos si controlase otro país nuestras fronteras. El otro día escuchaba yo una entrevista con Duran Lleida y le preguntaban sobre esta señora y la Asamblea de Cataluña, y él directamente decía que no iba a entrar en ese terreno, que no se iba a pronunciar. Claro, el silencio de Duran Lleida también es muy cómplice en este caso, ¿no? Porque no denuncian lo que ellos están reclamando, más bien parece que van de la mano, ¿no? Aunque no lo quieran reconocer. Hombre, él es el hombre de las 3 o 4 caras, ¿no? Entonces, hay el Duran que habla en público en el Congreso de los Diputados en nombre de CiU, está el Duran que habla en privado con el gobierno en nombre de Unió, está el Duran que habla en privado con Artur Mas en nombre de Josep Antoni, y claro, pues depende, él tendría que ponerse un rótulo en la solapa del traje cada vez que compareciera y que nos explicara en cada momento en nombre de quién habla, ¿no? Porque los discursos del propio Duran y Lleida difieren en función de las circunstancias en las que está hablando. Yo creo que a Duran no le hace ninguna gracia el maximalismo de Mas, pero tampoco quiere pasar a la historia como el tío que le puso demasiadas varillas a la bicicleta de la independencia, por si triunfa, ciertas cosas, ¿no? O sea, que él tampoco va... Es más, si esto en una hipótesis de independencia acabara con éxito, yo vería a Duran y Lleida levantando el brazo de Mas y brindando con cava al primero, o sea, no tengo la más mínima duda. Lo cual quiere decir que está pues un poco ahí tratando de moderar o embridar la efervescencia independentista de esta tipa, pero al mismo tiempo con el claro propósito de no decir una sola palabra que vaya en contra de lo que dice, ¿no? Creo que eso define bastante bien la actitud de Duran y Lleida, me da la sensación. Tiene un problema con Carmen Forcadell, porque realmente la Asamblea Nacional Catalana es un poder fáctico en este momento, al que hasta hace poco tiempo la gente en Madrid no había prestado demasiada atención. Bueno, Luis es un caso contrario, porque en tu programa sí que hemos hablado muchas veces de la Asamblea Nacional Catalana y de la potencia que tenía. Pero haciéndonos eco de lo que está publicando Libertad Digital con Pablo Planas, que es el que nos está abriendo los ojos claro, sobre esa Asamblea Nacional Catalana. Sí. Desde hace ya mucho tiempo. Realmente es una organización que puede sobrepasar a los que le han inspirado a ir mucho más lejos. Es decir, es evidente que se han nutrido con fondos de la Generalitat o de los muchos abrevaderos que la Generalitat pone para este tipo de organizaciones, pero que en este momento es una hidra que ha crecido lo suficiente como para plantear un problema a cualquiera en la calle y hasta donde ellos quieran. Ahí, ante las exigencias de Carmen Forcadell, Unió decía que no estaba dispuesto a plegarse, lo cual podía decir que se podía romper la coalición de gobierno con Convergencia. Y se han hecho incluso estudios de qué podría significar, y parece ser que Unió desaparecía. Es que Unió, Duran es lo que dice Luis, siempre está diciendo una cosa a la otra, la contraria. Hace 4 días decía, si plantea la cuestión independentista por parte de CiU, Unió no pinta nada ahí. Bueno, a la hora de la verdad, ahí siguen, y veremos a ver en qué deriva todo esto, pero también a la hora de la verdad está negociando bajo cuerda con él, hace todavía papel de puente con el gobierno, hace incluso interlocutor con el señor Rubalcaba, como hemos visto el otro día en las fotografías de la M30. Con los medios de comunicación. Juega, y luego Sánchez Llibre, su mano derecha, pues también juegan a estas historias, porque ellos quieren ser el papel que en su día tuvo Miquel Roca en Madrid, de interlocutor de los catalanes en Madrid, y la caja registradora. El tema de la ANC es grave, yo creo que es muy grave, y es verdad
lo que ha estado contando, desvelando Pablo Planas en Libertad Digital desde el minuto 1, que es el ejército sin armas, aquella crónica que hizo, que de pronto la gente dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que dicen que quieren tomar el aeropuerto, el puerto y no sé qué, y que estos tíos son financiados por la Generalitat, porque ellos tienen cotizantes, me parece que era Sabino Méndez que lo recordaba el otro día en La Razón, 22.000 que cotizan el dinero que cotizan esos militantes te da para ir al cine y al baile, a lo mejor como mucho, pero todo lo demás es la financiación a través de desde la Generalitat, Unión Cultural, de todas las instituciones que sabemos que tienen. Y estos ya están preparando el 11 de septiembre. Es que no nos olvidemos, esta historia es bien sencilla. Aquí se trata de intentar sacar 2 millones de personas a la calle, o las que fueran 400.000, 500.000, 2 meses antes de la fecha del 9 de noviembre famoso. Se están movilizando y planteando esa V que pretenden llevar a cabo en Barcelona, en la ciudad condal, llenarla de la V de la Victoria, llenarla con 1 millón de personas. Bueno, pues ya tienes una historia que no controlas desde el punto de vista de Artur Mas. Eso no lo controlas. ¿Cómo lo vas a controlar? A estas alturas, cuando ya llevan 2 años de movilizaciones, además muy bien organizados y estructurados, muy bien controlados y coordinados en todas las pueblos y localidades y comarcas, las comarcas de Cataluña. Es que vayas donde vayas, tiene la ANC un grupúsculo hiperactivo que moviliza, dice, bueno, es que al final son los payeses los que más se suman a esta historia. Sí, dice, pues claro que se suman, porque de los payeses nadie habla, aunque esté todo subvencionado. Pero ¿cómo frenas eso? La Forcadela, y tiene razón en eso. La Asamblea Nacional Catalana en los pueblos del Alto Ampurdán, por ejemplo, es absolutamente omnímoda, es decir, lo tiene todo. Tienes que un domingo se hace una carrera popular que organiza la Asamblea Nacional Catalana. Al otro día una butifarrada popular, la Asamblea Nacional Catalana. Es imposible. Es decir, hay un ambiente, de verdad. Pero no habléis de la Asamblea Nacional Catalana como si fuera una realidad independiente del gobierno de la Generalitat. La gasolina con la que se mueve esa maquinaria la facilita el gobierno de la Generalitat. Es decir, pero es que ya se les ha ido de las manos. Bueno, no creas. Sí. No, ellos necesitan el jaleo del público, y es el público, es la grada que tiene que sacar lo mejor. En este momento ellos, con que les jalease La Vanguardia y sus medios, No, Tomás, yo creo que ellos necesitan la calle, y la calle quien se la garantiza es la Asamblea Nacional Catalana. Y cuando empiecen ahora las movilizaciones en la calle y las cadenas humanas y las peticiones de tal, eso, quien tiene que darle el abastecimiento popular es la Asamblea Nacional Catalana, y Artur Mas está encantado de que alguien haga ese discurso radical para que él aparezca como el hombre que está atendiendo a la demanda popular, y no como un loco que va ahí como un iluminado y que nadie le sigue. En un momento determinado, en el momento en que el señor Mas se apee de sus pretensiones, o le apeen, suponiendo que sea así, la Asamblea Nacional Catalana seguirá estando ahí, y ese va a ser el problema. El problema es que a lo mejor a toda esa gente en un momento determinado hay que desalojarlas de algún sitio. No es lo mismo incapacitar a un presidente de la Generalitat, porque es un procedimiento casi administrativo, que gestionar una plaza Maidán en Barcelona. Eso es un problema. Hablabais antes de La Vanguardia. Hoy, ¿con qué abre La Vanguardia? El titular de apertura de La Vanguardia, Maite. Sí, pues se centra mucho otra vez en la cuestión de la reforma constitucional, y titula: Rubalcaba reactivará su propuesta de reforma de la Constitución. Y lo llamativo es que también dicen que Posada está dispuesto a impulsar el debate territorial en el Congreso y admitir esa propuesta del PSOE, que lo que quiere ahora es crear un órgano parlamentario para el diálogo sobre la renovación del modelo territorial. Es algo que intentó el pasado mes de enero y ahora intentaría reactivarlo. Y lo que nos cuentan es que el presidente del Congreso, Posada, según sus portavoces, se mostraría predispuesto a reactivar esta iniciativa en cuanto el Grupo Socialista así lo decida. De la Constitución también se habla prácticamente hoy en todos los diarios. En ABC nos dicen que Rajoy ultima un plan europeísta para neutralizar el secesionismo, y que, según el presidente del Gobierno, la cesión de soberanía a Bruselas hace innecesaria cualquier otra reforma constitucional, y que en este sentido lo que pretende Rajoy es que esa integración de europea, con la exigencia de cohesión de los socios europeos en políticas cada vez más comunes y armonizadas, va a hacer imposible que se lleve a cabo una reforma de la Constitución,
que piden de nuevo desde el Partido Socialista, por ejemplo, en las páginas del País, Juan Fernando López Aguilar, que aprovecha de nuevo el recuerdo de Suárez para pedir que se cambie la Constitución, también en la cuestión de Cataluña. Y en el diario La Razón nos dicen que va a aprovechar también Rajoy toda la campaña electoral europea para hacer campaña y contrarrestar la propaganda de los nacionalistas. Dice Rajoy, más de media docena de ministros desembarcarán en Cataluña en mayo, entre ellos pues la vicepresidenta, Fernández Díaz, Montoro, Guindos, Báñez, Ana Pastor y también el propio Mariano Rajoy. Un equipazo. Eso, con eso, vamos, me Bueno, parece muy la bien. Liga, La presencia del la Estado en Champions. Cataluña es necesaria, muy necesaria ahora que hablamos de la ANC y todo esto, muy necesaria porque es verdad que durante estos últimos meses, años, ha estado bastante poco presente y eso se queja cuando hablas con... Y eso lo dices cuando no está Fede aquí, ¿no? Porque yo lo he dicho siempre. Sí, cuando va el príncipe, el único que se bate No, pobre... yo del príncipe no he hablado ni de la corona, he hablado del gobierno y de tú has Mariano dicho la Rajoy. presencia del Estado, Bueno, no del del gobierno. Estado. ¿Y El qué pasa? Que el príncipe vuelve- príncipe es una pieza excéntrica que no tiene nada que ver con el Estado. 5 Sí, veces. no, ha es ido verdad, 6 6 y veces. vuelve en junio a Gerona. Y vuelve en junio. Sí. Y a ti y no cuadra con tu discurso de la presencia del Estado. Me parece que no me escuchaste bien aquel día que yo dije. La visita del príncipe en lo de los móviles era muy oportuna y acertada, salvo la cena en la residencia del señor Godó. Con los del Puente Aéreo, estos famosos. Todo lo demás, por supuesto que muy bien. Pero cuando hablas por volver a Rajoy y su equipazo en la campaña electoral, cuando hablas con la gente allí del PP, bueno, de Ciudadanos, de hombre, es que tienen que venir más, no los ministros, pero sí acordarse un poco de que hablábamos de la pasta que le da la Generalitat a la ANC. ¿Cuánto dedica el gobierno español en ayudar a esta gente, a esta pobre gente que está batiéndose el cobre con todo este despliegue de propaganda oficial de la Generalitat? Pues nada, se olvidan de ellos, prácticamente es imposible hacer frente ¿Tú crees a que esta el gobierno historia. va a pagar a la Asociación por la Tolerancia? Pues debería. O esta otra supone asociación que ha nacido antes de ayer, Ya, que son claro. 1.500, ¿y por qué no se anima a eso? Pero es que solo Van a tendrían recibir que a- dedicarle un poquito de atención Van a recibir y a esmero. Ciudadanos, que son los que están... Bueno, de que Ciudadanos... no se les recibe. en la de Yo Moncloa. digo asociaciones de la sociedad civil que dicen los catalanes, ahí sí que tendrían que tener mucho más dedicación y miramiento. He oído un porque no corte se esta hace. mañana. Sí, lo vamos a volver otra vez a escuchar. Creo que te refieres a Cañete, ¿no? El corte de No, Cañete. no, el de Cañete. A ver si también es gracioso. El de Cañete estaba muy bien, ¿eh? No, el de Cañete ha dicho... Muy revelador. Sánchez Camacho sacando pecho Sí, con sí, perdón sí. sobre que vamos el La Estado actuación, no sí. va a aguantar que ocupen un aeropuerto. Hasta ahí llega. Es decir, parece ser que es la única ley que no se puede transgredir, el resto sí. Es decir, no, un aeropuerto no nos Hombre, va- no, van a- hombre. Sánchez Camacho también ha denunciado del tema Venga, de la hombre, lengua venga, con bastante hombre. insistencia. Seamos ecuánimes, ¿no? Yo creo que Ecuánimes. sí que lo ha denunciado. Mm. Otra cosa es que las instituciones del Estado Es hagan de- algo. es de risa, Pero además se pone- ella... que Se pone solemne. Así. Bueno, solemnes se pusieron este fin de semana para presentar por fin al candidato el sábado en Toledo. Se escucharon muchas cosas, declaraciones reveladoras, como tú decías, del candidato de Cañete en esa intervención y también de Mariano Rajoy. Vamos a recuperar algún corte, si os parece. Hay que movilizarse y ese es el esfuerzo que toca hacer ahora. Y hoy, desde aquí, desde Toledo, que es el corazón de España, os digo que si nos movilizamos todos a una, vamos a darle vida al corazón de Europa. Muchas gracias. Pues en la Unión Europea los extremismos, los euroescepticismos, todos unos grupos de partidos de la extrema izquierda y de la extrema derecha que pretenden desmontar pura y lisa y llanamente la Unión Europea. Y por eso hace falta partidos potentes como el Partido Popular Europeo que puedan contrarrestar estos movimientos que siempre tienen eslóganes demagógicos y cortoplacistas. En varias cuestiones sobre las que quería saber vuestra opinión. Primero, la ausencia de referencias a Mayor Oreja. Ninguno de los que intervino hizo ni un saludo, un Previsto. agradecimiento. Lo previsto. Bueno, previsto, pero Lo de previsto, muy tal mal como gusto, se zanjó. desde luego. No, desde luego injusto y además más de un
militante del PP seguro que se ha quedado bizco No, pero Mayor Oreja es un hombre humilde que ha pedido que no... ¿Durante cuántos años estuvo Mayor Oreja al frente? 8 años. Bueno, ni un Que agradecimiento no le echen flores. ni a él ni a su equipo, solo a Carmen Fraga. Creo que en un momento dado sí que hubo una ovación a Fraga que deja, ¿no?, la lista. Pero Rajoy es implacable. Es decir, no es... Bueno, solo la dejan Alejo porque se ha ido voluntariamente, antes de que lo echaran, pero se ha ido Jaime y Carmen Fraga. Solo dejan a listas a estas 3 personas, lo digo más que nada para que que calibréis el grado, digamos, de revolución que supone esta lista. Y se incorporan Cañete durante un cuarto de hora, porque se va, o sea, que elegimos a un tipo para el Parlamento Europeo sabiendo que no lo elegimos para el Parlamento Europeo, lo cual no deja de ser un contrasentido. Y como grandes novedades tenemos a Ramón Luis Valcárcel, que sabemos que lo vamos a elegir desde hace como un año, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace? Sí, ya casi lo hemos elegido, vamos, o sea, ya lleva hace tanto un año tiempo que lo llevamos eligiendo. Desde que le eligieron es una elección más costosa, hace un año ahí empujando a Ramón Luis, venga, ánimo Ramón Luis. Y luego, como gran aportación, a ese gran europeísta que es González Pons, cuyo conocimiento de lo europeo sirve para escribir grandes enciclopedias. O sea, es un vasto conocimiento todo lo europeo. Bueno, se habló de la posibilidad de que estuviese Marimar Blanco y no está. Es uno de los, sí. Se habló de la posibilidad de que volviese Ana Mato y tampoco está. Ana Mato yo creo que ya lo hicieron circular sus enemigos, pero lo de Marimar Blanco sí que es verdad que se habló y con mucha insistencia por tener una presencia estaba de hecho gente víctima. y se habló y posiblemente había algo más de lo que al final no pudo ser, ¿no? Bueno, escuchábamos a Rajoy, esa necesidad de llamar a la gente a las urnas para que den el voto, en este caso al Partido Popular. ¿Realmente pensáis que el PP está preocupado por lo que pueda suceder en las próximas elecciones? Yo creo que en absoluto. Vamos a no sé que fuera una catástrofe. Arriola no está preocupado, el PP no tiene por qué estarlo. Hombre, las encuestas no dicen lo que estáis defendiendo vosotros, ¿no? Les sitúan con bastantes menos diputados, tanto a ellos como al Partido Socialista. Bueno, la caída de los dos. Aquí la cuestión está en cuántos puntos saca más el PP al PSOE. Si todo lo demás, aunque haya mucho aumento por parte de los radicales, los pequeños partidos, la cuestión es mientras el PP tenga 2 puntos más que el PSOE, bueno, asunto liquidado. Y mientras el PSOE no se meta al batacazo, pues ahí seguimos y todos están contentos, aunque haya una caída y aunque el de PSOE la participación. tenga un punto más que el PP, da igual. Sí, mientras estén empatados, bueno para Rubalcaba, bueno para Rajoy. La estrategia en Toledo se vio bien claro que primero Rajoy va a vender el éxito económico e intentar recuperar a alguno de los militantes propios que están un poco decepcionados. Arias Cañete va a hablar de Europa, que es de lo que sabe y va a ser el técnico, y por lo que vimos Dolores Cospedal va a sacudir estopa en el tema catalán, en el tema de la unidad de España, porque en su discurso el otro día mencionó España no sé cuántas veces, de modo que yo creo que es lo que le va a corresponder. Reparto de los papeles. Es que Valenciano no tiene discurso, está haciendo un discurso ideológico casi de antisistema. Sí, bueno, ya también lo vimos ayer también. Radical chic de izquierda. Va a ser presentar a Cañete como un candidato en una situación, bueno, pues estupenda, ¿no? Todo el mundo conoce o mucha gente conoce la situación de Cañete, ¿no? Y entonces ya lo va a presentar. Sí, es rico y no se preocupa de los que sufren. Esa va a ser la cantinela, ¿no? Sí, pero es un técnico. Es decir, al final las elecciones europeas... Si yo fuera PSOE, diría, yo es que me centro en elegir a los eurodiputados, no a los que no son eurodiputados. Por lo tanto, hablemos de González Pons, no hablemos de Cañete. Y a partir de aquí me cebaría... Bueno, pero eso ya pasó con Loyola de Palacio, ¿no? Loyola también fue como cabeza de lista y luego... Sí, pero yo creo que no se anticipó el hecho de que iba a ser comisaria. Yo creo que la idea fue posterior. Estaba tan cantado en el caso de Loyola. Creo que Loyola fue comisaria después y tal. Me parece, a lo mejor me equivoco y no quiero cometer ninguna injusticia, pero digo, si yo fuera el PSOE, diría, vamos a ver, ¿aquí de qué se trata? De elegir a los representantes españoles en el Parlamento Europeo. Son las elecciones al Parlamento Europeo. Por lo tanto, hablemos de los parlamentarios europeos. Por lo tanto, no hablemos de Cañete, ¿no? Esto es lo que yo haría si fuera Elena Valenciano. No le quiero dar ideas al PSOE. Entonces, ¿quién va a representar los intereses del partido? Dárselo a usted. ¿Quién, yo? Hombre.
Claro, Hombre, no, eso, seguramente ellos están no... atentos los estrategas de Hombre, campaña no. de Ferraz, Pero están vamos a ver, atentos a lo Tomás, que esa es decimos. una idea de perogrullo. O sea, Es de cajón, está claro. y por lo tanto, ¿de quién? Pues van a hablar de Pons. Que sí, que hablarán de Pons. Pero es que además el discurso va a ser tan contrapuesto. Yo supongo que Cañete va a irse a lo técnico puramente, que además sabe. Además, Pero Cañete claro, es un hombre que Cañete cae muy es- bien y que no, sabe muy bien pero valorar vamos a ver, unas Cañete es uno de encuestas, los un tío- tipos que más se conoce en la asignatura europea. Lo ha sido todo en Europa, menos comisario europeo. Cuando sea comisario europeo ya habrá cubierto, yo creo que todos los flancos, salvo presidente de la comisión, así que podría llegar perfectamente. O sea que desde ese punto de vista no hay nada que reprocharle a la elección de Arias Cañete, salvo la no tontería, porque que yo creo que por ahí van los tiros de Rajoy. Rajoy no quería nombrar a Cañete porque no necesitaba nombrarlo para ser comisario y porque ahora le colocan en la incomodidad de tener que hacer un mini cambio en el gobierno cuando él sabe que tiene que hacer más cambios en el gobierno a la vuelta del verano, que está ahí cerca. Y digo, chicos, ¿y por qué este desgaste? Si podemos hacerlo todo de una tacada. Y yo creo que por ahí van sus intenciones. Y sin embargo el partido le ha estado presionando mucho, sobre todo Cospedal, diciendo, oye, que es que en las elecciones necesitamos a alguien que tenga un poquito de tirón, alguien que en Europa tal, que si no nos vamos a pegar una estozolada notable, que si nos gana el PSOE en estas elecciones entramos en una dinámica muy peligrosa. Y como además ya le había desairado, sobre todo en todo el proceso andaluz, a Cospedal, Rajoy, pues no quería, yo creo, que abrir ese frente y se ha plegado a lo de Arias Cañete. Pero objetivamente lo de Arias Cañete, o sea, descuentas lo de Arias Cañete y la lista del PPE es una lista de absoluta continuidad, de absoluta rutina, vamos, o sea, ningún tipo de... Maite, ¿qué dicen los oyentes hasta ahora en nuestro Twitter? Bueno, opina mucho sobre Cataluña y Andalucía. Nos dice Joaquín Hidalgo, si Moreno Bonilla no ha sido capaz de aprovechar la bajada de pantalones de Díaz, nunca ganará unas elecciones en Andalucía. Pepe Luis dice, la señora Díaz ha demostrado que no tiene capacidad para liderar el PSOE, claro que con los demás Rubalcaba para rato. Y María Pilar dice, el pueblo catalán es soberano, pero no sobre el territorio de todos los españoles. Pedro Pérez Pellicer pide que no se negocie ni nada con Cataluña. Y en el contestador, Vanessa Vallecillo, buenos días otra vez, se habla de estos temas y también de otro al que le hemos dedicado tiempo en el informativo y también mucho a tinta se le ha dedicado este fin de semana, una cuestión de alarma y de alerta social que sucedía este fin de semana, ¿verdad? Así es, Rosana, y en nuestro contestador la opinión de los oyentes pasa por la puesta en libertad de violadores y asesinos tras la derogación de la Parot. Nos hablan también de la cuestión catalana y también de Andalucía. Nos comentabas, Vanessa, que los oyentes se mostraban preocupados por algunas de las noticias de los que han sucedido este fin de semana, ¿verdad? Me entiendo que la detención de nuevo del violador reincidente después de ser liberado por la Parot y el secuestro de esa pequeña de 9 años en Madrid. Así es, esa es una de las cosas que más preocupan y nuestros oyentes pues responden a Cristina Cifuentes, que recordamos que pedía que no cundiera la alarma social, calificaba ese secuestro de excepcional y sin embargo con los frutos que está dando la derogación de la doctrina Parot, pues dicen que no se fían. Pues sí, señora Cifuentes, es para estar muy preocupados, no solo en Madrid, sino en toda España. La delincuencia en España campa a sus anchas. Sí, los españoles no tenemos que preocuparnos ni por los ladrones, ni secuestradores, ni asesinos. No, los hijos de los políticos están todos a buen recaudo. Lo demás no importa. Ojalá la gente se conciencie cada vez más de que ni Partido Popular ni Partido Socialista nos van a quitar toda esta maraña que hay en la calle. Pero bueno, si son los que han enmarañado la doctrina Parot. Bueno, la verdad es que las noticias de este fin de semana La eran muy señora Cifuentes alarmantes. lleva una racha. Sí, sobre todo porque los antecedentes y las noticias que se van conociendo respecto al secuestrador, que es por lo que ella decía que no cundiese la alarma social, son preocupantes. Se habla de una persona que más o menos se ha dado a entender que la tenían más o menos
controlada, ¿no? Que había hecho fotografías y vigilancias que la habían a denunciado, niñas que la gente en del 3 barrio colegios. sabía que había estado fotografiando colegios, que era objeto de algún tipo de seguimiento, que por lo visto, bueno, pues que no era un loquito que de pronto le da y lleva a la niña, ¿no? Era alguien que ya estaba detectado. Pues no sabemos muy bien qué ha pasado con esa historia, pero es truculenta realmente, pero absolutamente de poner los pelos de punta. Y quien pasé este fin de semana que me haya paseado por el barrio, he visto un par de reportajes en la tele, y claro, aquello está desolador, desértico, y toda la gente atemorizada. Claro. Atemorizada. Sí, porque a veces es un barrio donde la gente estaba... Un barrio muy popular. En la calle, muy popular. Pero todo se ha sabido que este tío era conocido y señalado y se había dicho que estaba por ahí rastreando colegios. Y esa persona, porque no se sabe. O sea, además yo creo que y bueno, yo te lo digo a ti, Rosana, esta mañana, que los colegios habían detectado el tipo haciendo fotos, que le habían llamado la atención y diciéndole que no lo podían hacer, pero es que eso tienen que poner en conocimiento de la policía, que hay un tipo que está haciendo fotos a niños pequeños y tal. De hecho, para que lo sepan, ¿no? De hecho, él, según lo que ha trascendido, se dirige a la niña por su nombre. O sea, la niña la tenía vigilada. Por su nombre y le dice que es su madre, que le acompañara, porque su madre le iba a dar una ropa. No, pues eso siempre se decía que era alguien cercano a la familia, se suponía. El problema, yo creo, de la delegación del gobierno es que claro, esto, por no crear alarma social, acabas creándola. Porque el problema es, bueno, es una cosa excepcional, pues sí, ¿y qué? El que sea excepcional no quiere decir que no haya claro, ocurrido. Porque hay que advertirlo para que no vuelva, para que la gente esté al loro y para que no vuelva a ocurrir, porque es que esta es una historia que pero no le quites importancia, que no lo puedes tapar, todo lo contrario, lo tienes que difundir y atención, cuidado, porque hay esto. Bueno, y siempre se ha reclamado, ¿no? Que se alude siempre a los ficheros en los Estados Unidos, en el Reino Unido, de pederastas, de violadores, de agresores sexuales, donde la gente sabe si en su vecindario, por ejemplo, tiene un agresor sacar sexual. la fotografía y ponerlo en los murales, claro. Claro. Porque sobre todo si es una historia que tienes detectada. Eso nos lleva también a lo que ha sucedido en Galicia, lo del violador del Estilete, puesto en libertad por la Parot y de nuevo ha intentado de esos violar. Van a volver muchos, si ya se sabía, si el tema de los violadores, ya los psiquiatras y los expertos dicen, cuidado que estos normalmente reinciden, normalmente son irrecuperables y ya algunos de los que en su día salieron gracias a Estrasburgo, pues sabía que no pasaría un año sin que volvieran y no es el primero que ocurre, ¿no? Lo que pasa es que con esta historia supuestamente no se podía hacer nada y ahora esperar, pues eso, cuando te toca que vuelve al barrio este señor, que ya sabíamos lo que era, a ver qué pasa. Pues de momento ya ha caído 2 o 3, han reincidido, ¿no? Y el del Estilete pues era una pieza particularmente notoria, ¿no? Vanessa. Pues sobre Andalucía, Rosana, a nuestros oyentes no les extraña nada lo que está ocurriendo en el gobierno andaluz. Lo que sí que nos dicen es que les extrañaría que el Partido Popular ganara unas elecciones en la región y nos explican por qué. El PP no entra jamás en Andalucía, porque ocurre de que mientras la gente tenga sus paguitas, tengan sus viviendas, ahora están pensando en la Semana Santa, luego vendrá el Rocío, la feria. ¿Cómo quieren ustedes que no voten a Susana? Me temo que con su tela de araña clientelar los tenemos para mucho rato. El primer día decía que nada, que eso no valía, y a los 10 minutos ya estaba diciendo lo contrario. Lo que le echa es una cantidad de morro que no vea. La canción que citó el señor Rubalcaba en el Congreso de Amaral, Sin ti no soy nada, se la podía aplicar a su propio partido en Andalucía, Izquierda Unida. Andalucía no levanta cabeza por ello. Es un desastre total esto. En Izquierda Unida no se dan cuenta que la gente trabaja a lo bestia para tener cosas que pretenden que trabajemos unos pocos y que unos cuantos vivan gratis. La gente está, claro, muy cansada y muy harta de la situación. Acaba de hacer unas declaraciones Susana Díaz en la cadena SER. Le han preguntado por esa posible ruptura del pacto de gobierno y el adelanto electoral, y esto es lo que contaba la presidenta de la Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que se hubieran querido algunos. Si no se llega a restablecer la legalidad y las decisiones justas, pues no lo hubiera descartado. Piense que yo hago un decreto porque entiendo que las cosas no se están haciendo bien. Y que digo que ese decreto es transitorio hasta que se recupere la legalidad y, lógicamente, las cosas se hagan correctamente. Si eso no hubiese sido así, pues no lo descarte, claro.
Lo que pasa es que no sé en qué se recupera la legalidad. Es que se lo está inventando. Es que aparentemente, aparentemente hasta donde sabemos, están las cosas como las había dejado Izquierda Unida, no como ella pretendía que salieran. Pues salvo que hayan se la han desalojado a las familias que fueron realojadas, si las han sacado por la fuerza y nosotros no nos hemos enterado. Que se sepan, han sacado solo, 2 no han entrado, pero lo demás está exactamente igual que los Unida. Y pendiente de lo que decía el ayuntamiento. Primero que decía el ayuntamiento, después la gente que todos los que estaban toreando, siguiendo el conducto reglamentario, los que han sido saltados, es decir, ese es el quebranto de la legalidad. ¿Dónde se ha restablecido la legalidad? Es que papel, como el aire, en este caso el aire herciano, lo aguanta todo. No, y hay que... Hasta que no veamos lo que dice Canal Sur no nos enteraremos de nada. No hay que pensar, hay que ver Canal Sur. Y ya está. Usted ve Canal Sur y ya sabe lo que ha pasado. Bueno, aquí comprendo que estamos en Semana Santa, pero ¿no tienes una penitencia un poco más liviana? Es así. Que lean de momento a Pedro de Tena, Libertad Digital. Sí. Para los andaluces es continua. Es que todos los días son miércoles de ceniza. Y la penitencia de los catalanes, Vanessa. Pues sigue dando que hablar en el contestador y nuestros oyentes se quejan de la poca firmeza de Mariano Rajoy con Artur Mas. Porque, ¿qué dices? ¿Que si no cumplen la ley, qué les vais a hacer? ¿Darles más dinero o reuniros con ellos? O a lo mejor cambia la Constitución para hacérselo todo a su medida. Decirle a estos impresentables del PP que ellos son los que están destruyendo prácticamente todo, porque son incapaces de imponer sus criterios en contra Cataluña. Amenazando a Mas, Alicia Sánchez Camacho me recuerda a lo que dicen los bares de carretera. Hoy no se fía, mañana sí. Pero Mas es que es tan prepotente que se ha creído el amo de Cataluña. Por eso se la quiere quedar. Pero a ver si Mariano Rajoy se impone, que si no se le va a subir a las barbas. La Comunidad Europea es tan sumamente cobarde que jamás dirá nada que ponga las cosas en claro. Es decir, que los españoles no podemos contar con ellos, pero oye, que vosotros los catalanes que tampoco, ¿eh? Bueno, pues es lo que opinan los oyentes que han dejado su mensaje en nuestro contestador, el 91-409-0503, que ahí está, para todos ustedes. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de perfumería, de cosmética. Ahora que vamos a tener más tiempo libre con las vacaciones, pues nos da tiempo a pasarnos por el... bueno, sí, claro. Por el Corte Inglés y comprar estas ofertas. 15% de descuento en sueros faciales, cremas nutritivas y también antiedad. Las marcas, pues las mejores, Estée Lauder, Lancôme, Clarins, Shiseido, Bioterm, muchísimas más, con un 15%. Oye, está muy bien, 15%. Está estupendo. Además sí. Que se nota. Vale Shiseido es la tuya. Un dineral. Vale un dineral, pero el 15% se nota. Y porque lo vale. Es un dineral menos el 15%. Claro, efectivamente. Bueno, pues podemos estrenar con mejor humor todas estas cremas. El Jueves Santo y el viernes tenemos muchos centros comerciales abiertos. Vamos a dar un teléfono de atención al cliente y ahí ya se van informando sobre los horarios de apertura y de cierres. El 901-122-122. 901-122-122. Ellos también se echan cremas, vayas a pensar. No, sí, claro, hombre. Cada vez que me sale un grano me echo crema. Sí. Oye, ¿y la campaña del Día de la Madre todavía no ha empezado? Pues ya dentro de poquito, si es que claro, el primer fin de semana de mayo. No queda nada. Me viene fenomenal porque tengo que cambiar de lavavajillas. Lavavajillas en esta ocasión. Te lo he puesto a huevo, Elia Rodríguez. Qué desastre. 15% en lavadoras Bosch. En lavadoras Bosch. Tienes. Y luego también aire acondicionado, Daikin, que está de oferta. Estupendo. Bueno, pues muy bien. Luego miro lo de lavavajillas. Bueno, son ya las 9:53. Se van a quedar a partir de las 10 con Isabel González, las noticias premium Isabel González, pero luego adelántanos, Maite, un poco que van a poder escuchar los oyentes hasta las 12 del mediodía, que les vamos a acompañar hoy. Bueno, muchísimos asuntos. La separación de Telma Ortiz, parece ser que ahora podría estar buscando trabajo, y ahora se ha conocido que Martín Job, que es el padre de la niña, ¿no?, que tienen, nunca estuvo en contra de que su hija se marchara a Nueva York. También van a hablar del rey, de los viajes al exterior que tiene. Isabel Pantoja podría entrar en Supervivientes. ¿Cómo? Llamativo. Podría entrar en Supervivientes, Isabel Pantoja. Eso sí que es la notición de la semana. Según la revista QMD. Bueno, ¿Qué me dices? favor.
Luego también Kiko Rivera habla de sexo y política, dice que es del PP y simpatizante del rey, y luego ya saben Paquirrín. Sí, exactamente. Sería soy del rey, simpatizante del PP, ¿no? Vamos. ¿Y qué parte es la que hace referencia al sexo? ¿La del rey o la del PP? Eso ya interpretaciones. Estamos defendiendo el Estado en Cataluña. Luego, ¿en qué me pasa, doctor, hoy? Las alergias primaverales por Sí. esta estación, psicología con Silvia Jato, y vamos a hablar de anorexia, y en la receta hoy estará con nosotros Clara Villalón. Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado un placer. lunes más. Tomás Cuesta, muchas gracias, buenos días. Gracias. José Alejandro Vara, muchas gracias, Gracias buenos a ti, días. hasta Que la paséis próxima. unas felices vacaciones, Será si lo es que que se las pueda, tenéis, un feliz seguro. descanso, si es que lo tenéis. Nosotros mañana regresamos aquí a las 7 en punto de la mañana, pero recuerden que se quedan con Isabel González, Boletín de Noticias, y hasta las 12 más mañana. Hasta mañana.